El joven Bucky Barnes sirvió en la Segunda Guerra Mundial como compañero del Capitán América. Bienvenidos al canal y vamos a conocer la historia del gran soldado del invierno. Hacia el final de la guerra se enfrentaron a Barón Zemo en el Ártico y saltaron sobre un dron lleno de explosivos, donde el capitán vio estallar el avión segundos después de saltar de este y tras quedar congelado en un bloque de hielo despertó décadas después creyendo que había visto morir a su amigo. Y la pregunta que muchos se harán, ¿qué pasó con el brazo izquierdo de Bucky? Pues lo perdió en la explosión que les conté antes, pero las aguas gélidas en las que cayó lo mantuvieron vivo hasta que un submarino soviético lo encontró y lo rescató. Despertó en Moscú con amnesia y con un rudimentario brazo biónico en sustitución del perdido, que le daba fuerza sobrenatural y si es necesario el brazo se puede desprender para escapar y además puede efectuar brutales disparos eléctricos e incluso lleva un dispositivo de camuflaje. El general Vasily Karpov, que había luchado junto al Capitán América y Bucky en la guerra, aprovechó la oportunidad para lavarle el cerebro y convertirlo en el soldado del invierno, un asesino y espía frío y muy eficiente. Sin embargo, y gracias a su poderosa voluntad, la mente de Bucky seguía intentando vencer su programación, por lo que Karpov lo mantenía en animación suspendida entre las misiones. Cada vez que los soviéticos lo revivían, reforzaban su lavado de cerebro y mejoraban su brazo biónico. Tiempo después, Karpov murió y su pupilo, el general Alexander Lukin, se hizo cargo del programa Soldado del Invierno y utilizó a Bucky para matar a Cráneo Rojo con un rifle de francotirador y robar su recién creado cubo cósmico. A las órdenes de Lukin, Bucky mató también a Nómada y lanzó sobre Filadelfia un ataque planeado para recargar el cubo para que finalmente el Capitán América se hiciera con él y lo usó para restaurar la memoria de Bucky. Y aquí fue donde él desapareció, dispuesto a dar caza a Lukin. Luego, junto con el Capitán, Bucky salvó Londres del ataque de un robot gigante nazi liberado por Lukin. Durante la guerra civil superhumana, Nick Fury, que en ese entonces estaba fuera de S.H.I.E.L.D., lo reclutó y tras la muerte del capitán, Bucky aceptó la oferta de Iron Man de convertirse en el nuevo Capitán América, llevando un traje con adamantium añadido junto con una pistola y un machete de combate, pero lo hizo bajo dos condiciones: que S.H.I.E.L.D. limpiara su mente de toda la programación y que no estaría a las órdenes de nadie. Bucky siguió con el capitán incluso después del regreso de Steve Rogers, pero cuando se le creyó muerto durante Fear Itself, se deshizo de esa identidad y volvió a ser el soldado del invierno, esta vez por la libre. Cuando Nick Fury fue obligado a asumir el rol de Uatu el Vigilante, Bucky lo sustituyó como protector de la Tierra y formó un nuevo grupo de Thunderbolts y más adelante ayudó a derrotar al Steve Rogers maligno cuando Hydra tomó el poder de Estados Unidos. Como datos curiosos de personajes importantes para Bucky, por supuesto está el Capitán América, que lo veía como su casi hermano y mentor. Y si no sabían, la exagente soviética conocida como la Viuda Negra mantuvo un gran romance con Bucky. Y como tercer dato, Sam Wilson, el halcón, fue su socio y amigo fiable para toda la vida. Sin duda, Bucky es uno de esos héroes que han pasado una vida bastante dura, pero llegó muy lejos demostrando lo que realmente es y lo poderosa que es su mente para no dejarse dominar por otras mentes peligrosas. Espero que les haya gustado esta historia del Soldado del Invierno, un héroe destruido y reconstruido. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, que ya verán que volveremos a tener noticias de Bucky. Nos vemos muy pronto.